Este dolor no es mío. Es el título de este extraordinario libro pedagógico, del cual surgió la producción de la serie que pudiste haber visto en Netflix y que hoy se encuentra en YouTube. La serie fue titulada Mi otra yo, donde podrás ver cómo la historia de las tres protagonistas principales empiezan a ser un poco complejas, empiezan con conflictos normales, aparentemente, como nos pueden suceder en nuestra vida diaria, pero que al final su origen no estaba en ellas mismas. El origen de esos conflictos procedían de sus antepasados. De ahí que a través de las constelaciones familiares, ellas logran detectar eventos dolorosos que vivieron sus antepasados, de los cuales no tenían mucha conciencia y que hoy estaban llegando a sus vidas para que ellas lograran ver ese dolor, se pusieran en los zapatos de esos ancestros y pudieran sanar esas heridas que eran las que estaban queriendo salir a luz. Y es así como sucede en la vida real. El autor pone de manifiesto su historia ahí en el libro, donde nos la comparte y es muy enriquecedora porque su problemática llegó a tal que él fue diagnosticado con una enfermedad bien difícil en la visión, donde le habían informado que perdería la vista totalmente y que ya no podría ver. Él era apenas un hombre de 34 años, muy próspero en todas las áreas de su vida, pero había algo que al final en su interior no existía esa paz y ese equilibrio interno que todos requerimos para poder tener una vida a plenitud. ¿Qué es lo que él hizo? Vendió todo, dejó pareja, dejó país y se fue a la búsqueda de ese algo, alguien que le ayudara a entender lo que le estaba pasando. Se sumergió en las meditaciones, llegó a ser un gran máster maestro en meditaciones y después, cuando buscó la luz, la guía a través de uno de sus maestros, la recomendación era que tenía que regresar a casa para sanar el vínculo con sus padres. Y podemos decir que tiene que ver la visión con los padres. Sí, es algo que te lo puedo contar y no lo vas a creer, que lo vas a leer posiblemente en el libro y también tengas desconfianza. Sin embargo, el transgeneracional desde hace muchos años atrás nos viene hablando a través de una frase bíblica que dice: los pecados de los padres serán pagados hasta en tercera o cuarta generación. Así lo dice la Biblia. Sin embargo, con el estudio, con los pensamientos modernos, se ha llegado a inferir que la palabra pecado se sustituya por error, error de pensamiento. ¿Por qué error de pensamiento? Porque desde un pensamiento negativo que puedas tener, te complicas la vida, ¿sí? Entonces, el transgeneracional nos dice, eso es el trasvase de ese error de pensamiento, de esa emotividad con que vivieron tus antepasados su historia. Porque sí, hoy está más que demostrado que nuestros antepasados, nuestra madre, nuestros padres, no nos heredan únicamente los genes que van a hacer que el cabello sea de cierto color,
que el rostro sea de tal tipo, que el color de piel sea de X color. No, no solamente ahí estriba la herencia que recibimos de nuestros antepasados a través de nuestros padres, sino que ellos nos transmiten su ADN emocional. De tal forma que todo lo que vivieron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos y tus tatarabuelos están aquí, están calados, insertados en tu sangre, están como huellas indelebles en todo tu cuerpo. Y esos eventos que ellos no pudieron sanar, que ellos no pudieron hablar, van a ser posiblemente esas memorias que en determinado momento de tu vida se activen. Y sin darte cuenta, vas a estar repitiendo un patrón de pensamiento y de emoción de alguno de tus antepasados. ¿Qué pasaba con el autor en su historia conforme la relata? Que él tenía cierto rechazo hacia sus padres, porque los notaba como distantes, ausentes, aunque su madre lo abrazaba y él sentía que se ahogaba cuando ella lo abrazaba. ¿Qué sucede cuando él se sumerge a trabajar en su historia familiar? Se da cuenta de dos eventos grandísimos que son los que propiciaron que él, cuando niño, cerrara su corazón hacia su madre y que empezara de una manera muy, muy inconsciente a rechazarla. Y es eso lo que nos acontece. Cuando se habla de sanar el vínculo de papá y mamá, puedes hacerte a la idea y decir, yo no tengo nada en contra de mis padres. Yo me hablo, yo mantengo a mamá, el papá no está, ni lo conocí, y no me importa, no tengo ningún resentimiento. Sí, eso es tu mente consciente, la que a duras penas nos da un 3% de posibilidad de razonar, pero el 97% es el del inconsciente. Ese inconsciente que nos maneja, ese inconsciente que es como el disco duro de una computadora, que ha guardado toditos los eventos, no solamente los tuyos, sino los de tus padres y los de tus abuelos y bisabuelos. Y que hoy, al estar dentro de ti, en ese disco duro que recibiste por herencia, puede en cualquier momento estar viviendo desde ese dolor de tus padres o de tus abuelos. Es así como este libro, si bien es cierto que es muy pedagógico, está muy orientado a los terapeutas, pero es fácil de leerlo. Y cómo él nos lleva a la comprensión de que a través de nuestro lenguaje podemos estar no hablando nosotros mismos, sino como el eco de ese dolor, de esa memoria que se quiere activar. Por decir algo, eres joven, tienes todo a tu alcance para ser feliz, incluso tienes una buena pareja, tienes negocios, o sea, pon que tienes todo para ser extraordinariamente feliz. Sin embargo, dentro tuyo puede existir una sensación de vacío, una sensación que está incompleta, una sensación de que no es suficiente. ¿Qué pasa? Eso puede ser parte de tu historia familiar. Porque al final tu presente te está diciendo otra cosa, te está diciendo que tienes todo para ser feliz, pero hay algo internamente
que te tiene incompleta. Y habría que ver esas expresiones que puedas estar diciendo. Es que la vida es difícil, aunque lo tienes todo. Es que no sé, ya no sé cómo seguir con mi vida. Sería una palabra como muy absurda, partiendo que tienes ese panorama que te he pintado donde todo está perfecto y a tu favor. Sin embargo, tu lenguaje de vez en cuando deja unas connotaciones que son totalmente incoherentes con tu realidad. Y entonces es ahí donde se hace más que necesario indagar en la historia familiar, porque estamos más que marcados por nuestros antepasados. Y queramos o no, somos tan leales a la familia, aunque no nos demos cuenta, que anteponemos nuestra felicidad por la familia. Y muchas veces ese vacío que puedas estar sintiendo, a pesar de que tienes todo, ese decir, no sé cómo continuar con mi vida, pudiera ser la memoria de algún antepasado que estaba hasta con intenciones suicidas, que se encontraba como sin salida. No quiero que tomes esto como una generalidad, solamente doy un aspecto que podría ser, ¿sí? Porque esa expresión, no sé cómo seguir mi vida, eso es una expresión de alguien que está en una encrucijada, de alguien que se siente como atrapado. Y si tú hoy estás con todas las bondades de la vida a tu favor, no tendrías por qué estar diciendo esa frase. Entonces, vemos cómo muchas veces estamos viviendo lo que estamos viviendo como nuestra vida propia y sin embargo no le tomamos el gusto y el sabor a este presente. ¿Por qué? Porque nuestro pasado corre por nuestras venas y el pasado de nuestros antepasados, valga la redundancia, fue doloroso. Posiblemente no tuvieron las condiciones que puedas hoy tú tener. Posiblemente tuvieron grandes fracasos. Posiblemente no tuvieron el aprendizaje que hoy puedas estar teniendo. Y todo eso le hizo vivir desde un mundo tan pequeñito que no encontraban la salida. Por eso, hoy quiero invitarte a que reflexiones. ¿Qué está pasando en tu vida que pueda ser una réplica de lo que vivieron tus antepasados? Con eso, tú podrías empezar a indagar en la historia, ver qué es lo que quiere salir a luz, qué es lo que necesita que tú tomes conciencia y que lo sanes. Yo he de contarte que en mi trayectoria de crecimiento personal me he encontrado con muchísimas cosas que yo estaba viviendo y que no eran mías. Si me pongo a enumerarlas, no terminaría nunca de comentártelo, pero sí, lo más reciente es esa sensación de abandono, esa sensación de que mamá siempre estuvo muy ocupada y que no tuvo el tiempo para abrazarme. Y eso marca grandemente al niño. Claro, era una mujer prácticamente sola porque mi padre estaba adormecido con la parte del alcoholismo. Era irresponsable, no aportaba en la casa. Y esta madre tuvo que buscar cómo salir adelante para darle de comer a 7 hijos. ¿Cómo iba a tener tiempo para estar chineando y contumereando a cada uno de los hijos? Tenía que buscársela.
Sin embargo, el niño eso no lo logra comprender. El niño solo siente la necesidad de ser amado, de ser abrazado, de ser aceptado, estimulado. Y eso generalmente no lo recibe. Que a través de mis estudios, de mi formación, de mi crecimiento y mi sanación interior, pude llegar a conectar con ese dolor, con ese vacío que no era mío únicamente, era ese vacío de mi madre. Ese vacío porque igualmente ella lo sintió de mi abuela, de su madre, quien la tuvo a tierna edad, a los 15, 16 años, siendo madre soltera. Entonces, ¿cómo iba esta mujer a sostener a un bebé con amor, con alegría, con entusiasmo, si estaba anonadada con lo que le había acontecido en la vida? Y esa es la huella que mi abuela dejó en mi madre. Y mi madre me lo hereda a mí. Y muy posiblemente yo también lo transmití a mis hijos. Pero lo maravilloso de esto es que cuando empezamos a sanar nosotros mismos, esto es como un boomerang. Se da el efecto de sanación hacia nuestros antepasados y también a nuestras nuevas generaciones. Por ello, mi gran interés de seguir formándome, creciendo y sanando, todo por el bienestar de mis hijos, de mis nietos. Claro que por el mío también, en primer lugar, porque esto me permite poder compartir con otros desde mi historia, desde mi experiencia, y que veas que si yo pude, tú puedes. Nuestros límites están aquí, en nuestra mente. Tenemos muchísima pereza existencial, de la cual hay que salir cuanto antes. Empieza a documentarte, empieza a leer, empieza a escuchar muchos videos que te brinden información valiosa, pero sobre todo empieza a aplicarlo en ti, porque es la única forma en que puedes integrar el conocimiento y es la única forma en que puedes sanar. Como te dije, no fue fácil ponerme en los pies de mi madre para poder conectar con ese abandono, con ese dolor, que no era de ella tampoco, venía de mi abuela. Y revisando mi historia, me encuentro con que mi tatarabuela falleció dejando en orfandad a mi bisabuela a muy tierna edad. Desde ahí, te puedes imaginar cómo creció esa niña que fue mi bisabuela, con ese gran vacío por no tener a su madre desde tierna edad. Al final, el vacío con el que ella creció es el que le dio a mi abuela. A su vez, mi abuela a mi madre y mi madre a mí. Y esto es lo que conocemos como carencia maternal, que no hemos podido ser sostenidos por esa fuerza amorosa de una madre nutritiva, sino de una madre que estaba ausente emocionalmente. En mi caso, porque estaba muy ocupada para sacarnos adelante. En el caso de mi abuela, posiblemente fue lo mismo. No tengo muchos datos sobre su infancia. Y si es sobre mi bisabuela, ya te imaginas.
una niña huérfana. ¿Qué vida afectiva pudo haber tenido? Entonces, tal como el título del libro, ese dolor que hoy puedas estar viviendo no siempre es tuyo. Eso viene de más atrás, de tu historia familiar. Y espero de corazón que esta información lleve mucha luz a tu vida y que dejes de estar culpando. Y en lugar de culpar a papá o a mamá por lo que te dieron o no te dieron, o por lo que no supieron dar, empieza por indagar en la historia de esos niños que luego fueron tus padres. Porque ahí, en su historia, te darás cuenta que eso que no te dieron es porque ellos tampoco lo recibieron. Feliz tarde.